Licenciado José Agustín Sierra Matos, catedrático del curso de Introducción a la Filosofía y público en general. Reciban ustedes el saludo cordial de cada uno de los integrantes de mi grupo. Bueno, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad Ciencias de la Ingeniería y Escuela Profesional Ingeniería Ambiental y Sanitaria, primer ciclo A. A continuación, les voy a presentar a mis compañeros. Tenemos la presencia de mi compañero Gerson Hilario Carvajal. A continuación, tenemos la presencia de mi compañero de la Cruz Castro John Everson. Luego tenemos la presencia de mi compañero Pusipuma Machuca Edward. Y por último, mi nombre es Gina Dueñas Vilcas. Y el tema que vamos a exponer es sobre el criticismo. Comencemos. ¿Qué es el criticismo? Es una corriente filosófica que nace de una crítica hacia dos corrientes filosóficas que anteriormente ya habían surgido. Y estas corrientes son el racionalismo y el empirismo. Ambas corrientes sostienen posturas distintas del cómo adquirir el conocimiento. Vamos a comparar estas dos corrientes filosóficas mediante un cuadro comparativo. Comencemos con el racionalismo. Su representante es René Descartes. ¿Y qué es el racionalismo? Es una corriente filosófica. Y para el racionalismo, la única forma de adquirir el conocimiento es a base de la razón. Por otra parte, menosprecia a la experiencia. O sea, en simples palabras, el racionalismo se basa en la razón. Ahora, el empirismo. Sus máximos representantes son Jung, Locke y Hume. ¿Qué es? Es la corriente filosófica que sostiene que el conocimiento se da a través de las experiencias, simplemente de la experiencia. Es decir, a través de las percepciones que son captadas por nuestros sentidos. O sea, el empirismo también es sensitivo. Por lo tanto, la única forma de adquirir el conocimiento es a base de la experiencia. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que ambas corrientes filosóficas otorgan distintos conceptos del cómo adquirir el conocimiento. Aquí tenemos un personaje y es el gran filósofo Immanuel Kant, y nos dice: las percepciones que recibimos son ordenadas en nuestro intelecto y nos ayudan a crear el objeto. Como aquí podemos ver en la imagen, hay un niño y una naranja. Este niño percibe, por ejemplo, los olores, sabores, texturas, y este sujeto crea el objeto. Eso nos quiere decir. Y para Kant también el interés de la razón se centra en tres preguntas. Y estas preguntas son: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo esperar? También sostiene que el conocimiento empieza en la experiencia, pero necesita de la razón. O sea, nos quiere decir que si no hay experiencia ni razón, o bien falta una de ellas, el conocimiento no se adquiere. Bueno, como anteriormente les había nombrado, el máximo representante del criticismo es Immanuel Kant, donde plantea dos cosas: lo que podemos conocer y lo que no podemos conocer. En lo que podemos conocer están las apariencias, y en lo que no podemos conocer es la realidad. Y para Kant, tanto la experiencia y la razón son muy importantes. Sin estas
o que falta una de ellas, el conocimiento no se da, porque es una parte del conocimiento. Y me despido con esta frase: el mundo está desordenado, es el hombre el que ordena al mundo. Lo dijo el gran filósofo Immanuel Kant. ¿Y qué nos quiere decir con esta frase? O sea, nos quiere decir que nosotros, las personas, recibimos la información de una forma desordenada, en forma de caos, pero depende del sujeto ordenar la información y de esta forma nosotros poder crear la realidad. Prosiguiendo con la exposición, el tema a tratar es la crítica de la razón pura, una obra publicada por Immanuel Kant en el año 1781, la cual la vuelve a publicar y la corrige en 1787. Esta obra la divide en dos partes: uno que trata sobre la doctrina trascendental de los elementos o la doctrina elemental trascendental, y la segunda parte que trata sobre la doctrina trascendental del método. La introducción de esta obra, aquí Kant atribuye dos nuevos conceptos: el conocimiento y qué son los juicios. Para Kant, el conocimiento se divide en dos tipos: los conocimientos a posteriori y los conocimientos a priori. Los conocimientos a posteriori, que son dependientes de las experiencias o son dadas por las experiencias. Sin embargo, los conocimientos a priori son independientes de las experiencias. Pero esta última se divide en dos, que son los conocimientos a priori mixtos y los conocimientos a priori puros. Para Kant, un juicio es una proposición dada por un sujeto y un predicado. Kant divide los juicios en tres tipos: los juicios analíticos, los juicios sintéticos, los juicios sintéticos a priori. Los juicios analíticos son aquellos juicios donde el predicado no sustenta algo nuevo al sujeto, simplemente la copia. Los juicios sintéticos son aquellos donde el predicado va a analizar al sujeto y va a agregar algún concepto nuevo sobre el sujeto. Y los juicios sintéticos a priori son aquellos juicios de carácter científico, son básicamente a las ciencias de la naturaleza. La primera parte de esta obra trata sobre la doctrina trascendental de los elementos, que está dada por tres elementos: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. La sensibilidad será estudiada por la estética trascendental, sin embargo el entendimiento y la razón serán estudiadas por la lógica trascendental. En la estética trascendental trata sobre las formas a priori de la sensibilidad, trata sobre las sensaciones y las percepciones que tenemos nosotros mediante la intuición. Aquí Kant incluye dos nuevos conceptos: los conceptos metafísicos y los conceptos trascendentales. ¿Pero sobre qué? Sobre el tiempo y el espacio, pues para Kant estos dos conceptos son fundamentales. Sobre el tiempo y el espacio, en los conceptos metafísicos trata sobre que el tiempo y espacio son conceptos a priori y también son conocimientos puros. Sin embargo, en los conceptos trascendentales, el espacio y el tiempo son intuiciones puras que tratan sobre las ciencias de la naturaleza. En la lógica trascendental tenemos dos tipos: la analítica trascendental, que hablará sobre el entendimiento, y la dialéctica trascendental, que hablará sobre la razón. La analítica trascendental trata sobre el entendimiento y los principios que debemos tener sobre un objeto. Pero esta también a la vez se divide en dos tipos: la analítica de conceptos, que es la multiplicidad de experiencias sobre un objeto, y la analítica de principios, que trata simplemente incluir a estos nuevos experiencias para dar a una ley universal o a un principio universal. La dialéctica trascendental habla simplemente sobre la razón. La razón quiere pasar directamente al entendimiento sin antes pasar por la sensibilidad, la cual este método siempre llevará al fracaso. La segunda parte de la obra trata sobre la doctrina trascendental del método. Esta es la parte más breve y es la parte complementaria de la primera parte de la obra, porque en la primera parte de la obra nos dan los elementos, y sin embargo en esta parte vamos a solamente complementar al método. Pero Kant la divide en cuatro partes. La primera parte, que trata sobre la disciplina de la razón pura. Aquí Kant habla simplemente sobre lo fundamental que es su método, sobre la importancia que tiene su método en la filosofía, para que ésta no caiga en los peligros que son el dogmatismo y el escepticismo. La segunda parte trata sobre el canon de la razón pura,
que es el conjunto de principios a priori sobre las facultades cognitivas. La tercera parte trata sobre la arquitectónica de la razón pura, que es la sistematización de las conclusiones sobre un conocimiento. Kant lo llama esto el arte de los sistemas. Y finalmente tenemos la historia de la razón pura, que son las sendas críticas y el aporte del desarrollo de los nuevos elementos hacia el conocimiento. Sin embargo, estas son simplemente las conclusiones que Kant da sobre su obra. Gracias. Me tocó exponer sobre la crítica a la razón práctica. La crítica a la razón práctica es la segunda de las 3 obras llamadas críticas del autor Immanuel Kant, que fue publicada en el año de 1788. La crítica a la razón práctica se basa en la moral, que es el comportamiento que estudia el comportamiento del hombre. La moral hace valer las normas morales y con ello el deber ser en el imperativo. Y la crítica a la razón práctica busca la ley universal a través del comportamiento del hombre, del obrar que tiene día a día el hombre. La razón. La razón en sí es solo uno, pero se divide en dos en este caso, en la razón práctica y en la razón teórica. La razón teórica se ocupa del ser. La razón teórica o también como ciencia, que se puede decir, y investiga cómo son las cosas. Y mientras que en la razón práctica se ocupa de lo que debe ser, estableciendo normas sobre la conducta humana, en este caso de la moral. La ética material. La ética material es todo lo contrario a la ética formal, por ello es criticada por la ética formal. La ética material es empírica, hipotética, heterónoma, mientras que la ética formal es a priori, categórica, autónoma. Es empírica porque está basado en la experiencia y en la observación de los hechos de la experiencia. En la hipotética. La hipotética nos dice que está basado o fundamentado en una hipótesis o en una simple suposición. Y también es heterónoma. La heterónoma nos dice que es sometido a un poder externo. La heteronomía es un concepto que se aplica a un ser que vive según las reglas que le son impuestas y que en el caso del ser humano no se soporta contra la propia voluntad o con cierto grado de indiferencia. Mientras que la ética formal nos dice que es a priori. A priori, porque es una locución latina que significa de lo anterior. La expresión se utiliza para demostrar algo que va desde su causa hacia su efecto. La categórica. La categórica afirma o niega de una manera absoluta, sin condiciones ni alternativas. Y por último es autónoma. La autónoma nos quiere decir que no depende de nadie prácticamente, aquel que no requiere de un ordenador para poder funcionar, ¿no? El formalismo moral. La ética formal. La ética formal plantea lo universal y lo racional, que debe ser válida para todo el mundo y debe ser reconocida por todo el mundo. Y bueno, la ética formal nos dice que debe ser a priori, no se debe de basar en la experiencia cotidiana, en los hechos que se viven, ¿no? Y para poder formular leyes universales, sus preceptos deben ser imperativos categóricos. La ética formal no debe mostrar un fin,
Más al contrario, una acción moral es cuando se actúa movido por el deber. Y también les voy a hablar algo sobre los postulados, que los postulados de la razón práctica forman parte de la crítica de la razón práctica, es decir, del estudio que dedica Kant. Gira en torno del concepto imperativo categórico, que es la orden de respetar aquellas normas morales que se imponen. El imperativo categórico se contrapone al imperativo... Diablo se dice aquí. El imperativo categórico se antepone al imperativo hipotético. Esto se debe a que para Kant el ser humano tenía una doble condición. Por una parte nos dice que es un organismo y por la otra es un ser racional. Y nos hacemos una pregunta para saber más del concepto. ¿Qué es un postulado? Un postulado es una proposición cuya verdad se admite sin pruebas porque sirve de base para otros razonamientos. En los postulados tenemos tres, que son la libertad humana, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Estos tres postulados no se pueden demostrar así fácilmente, pero sí nos sirve como base para dar origen a otros conceptos. La libertad del ser humano nos dice que elegir aquella acción de acuerdo a la norma moral. Para ello, el ser humano debe tener libertad de elección. Por ejemplo, los seres humanos tenemos un ejemplo, un animal. No es libre, por lo tanto no puede elegir la acción moral que pueda hacer. Más al contrario, los animales actúan por instinto nada más y por eso no podemos esperar el cumplimiento de una norma moral en este caso. En la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma tiene sentido pensar cómo más allá de la muerte existe nuestra alma para poder alcanzar una voluntad buena. Y por último tenemos la existencia de Dios. Podemos decir que la felicidad, el bienestar y el deber en la vida de muchas personas que no coinciden. Y por ello hay personas que hacen lo bueno pero no son tan felices, no son tan dichosos, no tienen no tienen esa conexión de la felicidad, del bienestar y del deber. Por ejemplo, tenemos a Mahatma Gandhi y a Martin Luther King, que fueron asesinados por predicar su religión. Muchas personas más. Continuando con la exposición, yo voy a hablarles acerca del tema de crítica de juicio. La crítica de juicio parte de dos temas anteriores, que son la crítica a la razón práctica y la crítica a la razón pura. La crítica de juicio es una facultad de conocer las cosas y su objetivo es averiguar si nuestra facultad actúa cuando lo necesitamos. ¿Qué nos quiere decir? La crítica de juicio se divide en dos ramas, que son el juicio estético, teleológico. El juicio estético, su finalidad, el juicio estético es la facultad de juzgar la finalidad formal o subjetiva mediante el gusto. Por ejemplo, sería
el sentimiento de placer o dolor. Este juicio contiene principios a priori, que justifica que justifica de antemano una finalidad formal de la naturaleza. El juicio estético se divide en dos partes muy importantes, que son la analítica del juicio estético y dialéctica del juicio estético. La analítica del juicio estético se divide en dos partes, que es la analítica de lo bello y la analítica de lo sublime. Bueno, voy a pasar a explicar acerca de la analítica de lo bello. Lo bello es algo característico de una cosa que a través de la percepción te llega a dar una sensación de placer, de satisfacción. Es por ejemplo decir de satisfacción. Es decir, que lo bello encanta. Lo bello es algo característico de una cosa que a través de la percepción te da una sensación de placer, de satisfacción. Es decir, que lo bello te encanta mucho, como el inicio de un día radiante. Analítica de lo sublime. Lo sublime se define como algo grandioso o una belleza extrema. Es algo que comúnmente puede ser como una noche de luna o la pintura del infierno. Ahora voy a pasar a explicar acerca del juicio teleológico. Juicio teleológico. Su objetivo principal es juzgar la finalidad real, objetiva, mediante el entendimiento y la razón. El juicio solo puede determinarse mediante la experiencia. Bueno, eso fue todo de mi parte. Muchas gracias.